Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas televidentes. Como todos los viernes a esta hora, damos inicio a nuestro tradicional programa informativo y de comentarios respecto de la actividad municipal y también aquellas cuestiones que tienen que ver en esta coyuntura con el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Como siempre, saludarlos con mucho afecto, mucho cariño, presentarles a nuestro invitado especial, el joven abogado. No, todavía no soy abogado. Voy para allá. En proceso, en realidad. No dudamos que vas a ser un abogado. Sebastián Dávila, con quien vamos a comentar aspectos específicos de la Constitución, de la propuesta constitucional, referidos específicamente al tema de educación y salud. Pero antes vamos a hacer un breve recuento de las tendencias que marca la pandemia COVID en nuestra comuna. Las cifras han bajado un poquito porque hoy día viernes 19 de agosto, tuvimos 38 casos nuevos en nuestra comuna, con lo cual sumamos 114 casos activos en la comuna de Panguipulli. Es cierto que estamos bajando un poquito la tendencia, pero aún es una situación compleja, peligrosa, porque en cualquier minuto, en cualquier momento, podemos contagiarnos, ¿verdad? Y por lo tanto, nuestra recomendación de siempre es claramente respetar las normas sanitarias establecidas por la autoridad sanitaria, vacunarnos. Se ha demostrado que la vacuna es un antídoto muy eficiente, muy eficaz para prevenir el contagio y aun cuando este se produjera tiene una gravedad menor. Así es que invitados todos a no bajar la guardia y mantener nuestra conducta de responsabilidad frente a esta pandemia que ya se prolonga por tanto tiempo. Dicho eso, vamos a ir a algunos temas municipales. Nuestro director nos va a ir mostrando algunas imágenes. Yo quiero iniciar este recuento informativo con una imagen triste, digamos, porque afecta a la comuna, afecta a los trabajadores y trabajadoras de la zona del Tume, de Puerto Fuy, Chohuenco, y como ustedes lo han visto en los medios de prensa y en las redes sociales, un voraz incendio consumió totalmente las dependencias de la Marina de Puerto Fuy, propiedad de la familia Peterman, de la Fundación Huilo Huilo y toda esa organización, digamos, que desarrolla proyectos turísticos en la zona. Lamentamos mucho esta pérdida, primero porque afecta puestos de trabajo de nuestra gente en la zona, hombres y mujeres que prestan servicios de calidad en la gastronomía, en la hotelería, hospedajes en general. Así es que primero que nada un saludo y nuestra solidaridad para todos los trabajadores y trabajadoras afectadas por este voraz incendio. Y también es una pérdida para nuestra comuna porque era una infraestructura, digamos, muy valiosa. Prestaba servicios de calidad, atraía mucho público, estaba justo en las cercanías del puerto, de las rampas de atraque de las naves que cruzan el lago Pirihueco, y por lo tanto sin duda afecta gravemente al turismo de nuestra comuna. Lo lamentamos de verdad. Lo que hay que señalar, sí, y eso es un compromiso que asumieron los propietarios de esta unidad productiva, es que los trabajadores y las trabajadoras no van a perder sus fuentes laborales, ellos van a ser reubicados y por supuesto existe la clara voluntad de los empresarios de reconstruir esta infraestructura para darle continuidad, ¿no es cierto?, a una obra, a un proyecto que evidentemente beneficia a la totalidad de la comuna. Así es que nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por este voraz incendio. Decirles que una de las actividades relevantes
en la última sesión de Consejo Municipal, que fue telemática el martes pasado. Conocimos, digamos, de parte del equipo que dirige un asesor, digamos, Santelice, que fue director nacional de turismo, que hoy día está contratado por nuestra municipalidad para desarrollar un plan maestro que nos permita establecer lineamientos claros, modernos, futuristas, para reactivar en una dirección correcta, por supuesto con la más amplia participación de nuestra ciudadanía y particularmente de nuestros emprendedores y emprendedoras, las actividades turísticas de nuestra comuna. Yo quiero felicitar esta iniciativa porque efectivamente nos va a permitir corregir aquellas cosas que pudieran estar debilitadas, mantener y mejorar lo que se ha hecho bien, siempre con la vista puesta en que el turismo evidentemente es uno de los ejes de nuestra economía comunal, no la única, porque hay que señalar aquí, Sebastián, que no podemos equivocarnos en este diagnóstico, porque Panguipulli sigue siendo una comuna agrícola. Totalmente, claro. El 52% de nuestra población vive en sectores rurales, la agricultura familiar campesina juega un rol muy preponderante, las actividades silvopecuarias lo mismo, y por lo tanto sería un error nuestro pensar de que el turismo es el único eje. Es un eje importante porque evidentemente el turismo cuando se desarrolla expande los beneficios transversalmente. Es decir, todo el mundo gana. Todo el mundo tiene la posibilidad de obtener sus ingresos familiares. Y algo muy importante, fíjate que el turismo es una de las áreas económicas, y esto no solo en Chile, en todo el mundo, que después de una crisis es la que más rápido recupera su normalidad. Claro. Y eso es muy importante. Nosotros pasamos 2 años prácticamente con una caída brutal de las cifras en turismo. Sí, totalmente. Entonces es necesario replantearse ciertos temas. Y en ese aspecto, entonces, la discusión en torno al plan maestro que hemos conocido en el Consejo Municipal es un instrumento que nos va a permitir participar y mejorar todas aquellas cuestiones referidas al desarrollo turístico de nuestra comuna. Yo la única y la más importante observación que hice en mi intervención en el Consejo, Sebastián, y lo comentamos con nuestros televidentes, es que este plan maestro no solo debe hacerse cargo de la promoción y la generación de nuevas áreas de oferta turística, sino que tiene que contemplar una planificación, instrumentos de planificación urbana que permitan que los mayores flujos que obtengamos y que efectivamente se están produciendo no hagan colapsar nuestras localidades turísticas y nuestra ciudad, que ya muestra signos de agotamiento importantísimos en el área de la movilidad urbana. Sí. Piensen ustedes no más en las rutas de acceso a la ciudad en épocas estivales. Y en épocas de feriados largos. Ahora, para el 18... Se produce ahí una congestión muy alta. Para el 18 yo creo que se va a ver igual un poco de congestión. Se nota inmediatamente en Panguipulli, digamos, la movilidad. Entonces, por esa razón es que yo sugerí al señor Santelice, que va a liderar este equipo, la necesidad de incorporar esos elementos de planificación urbana vinculados precisamente a la actualización del plan regulador comunal y la necesidad de incorporar como mirada estratégica la construcción de rutas que interconecten por fuera de la ciudad las rutas más importantes de la comuna. Me refiero a la ruta CH203, me refiero a la ruta Lanco-Panguipulli, a la ruta de los lagos Panguipulli, que además de liberar, digamos, desahogar un poco los flujos automovilísticos, nos va a permitir, en un análisis, por cierto, futurista, analizar la factibilidad de incorporar nuevos territorios al área urbana de Panguipulli. Claro. Esa es una discusión muy importante que hay que darla ahora, porque en 10 años más nosotros vamos a tener una situación completamente distinta que podría provocar una crisis como la que pasó en Licanray. Licanray tuvo un auge fenomenal del turismo durante 10 años, pero al 10º año colapsó porque no tuvo capacidad de ordenar esos flujos. Entonces nosotros tenemos que prever que eso no ocurra. Actuar preventivamente. Por eso es tan importante
este estudio, digamos, de circunvalaciones, de circunvalaciones viales para nuestra ciudad. Asimismo, una circunvalación que conecte sectores como Anancacomoe, Anuaraque, Puyehue, Palguín, Cancha de Aviación con la ruta a los lagos permitiría, hablo en condicional porque es una cuestión que hay que estudiar con mucha detalle, análisis técnico. Pero permitiría, a mi juicio, incorporar áreas nuevas al plan regulador y con ello aumentar la oferta de terrenos con factibilidad para construir viviendas de todo tipo, sociales, edificios de baja altura. Entonces, esta es una discusión que no solo puede quedarse en el Consejo, esta es una discusión que tiene que ser la discusión de toda nuestra ciudadanía. Los vecinos, claro. Es muy relevante. Sí. Y el otro factor que a mí me parece que debe estar incorporado a este plan maestro es el efecto cambio climático sobre nuestro territorio. Es un efecto que no está completamente medido, pero hoy día sabemos, ¿verdad?, que se han ido produciendo cambios importantísimos, especialmente en el área del abastecimiento de agua. Claro. Y por lo tanto, ¿qué sacaríamos nosotros con desarrollar inmensos proyectos turísticos si al final vamos a tener una dificultad evidente para abastecer esos proyectos con agua potable, que es una cuestión vital para el desarrollo de cualquier actividad humana? Y asimismo, la necesidad de incorporar a este plan regulador, a este plan maestro de turismo, digo, planes específicos de arborización para proteger nuestras cuestas, nuestras cuencas hídricas. Claro. Y eso fue un poco la discusión. Por supuesto, esto es un proceso que se inicia. Yo los invito, amigos y amigas, a participar activamente, a informarse de dónde se van a desarrollar los talleres, ¿no es cierto?, donde vamos a estar discutiendo estas cuestiones tan relevantes para nuestra comuna. O sea que es una buena noticia, pero es un proceso que recién parte y requiere claramente de la participación de todos nosotros. Continuar, estimado director, con una importante reunión que sostuvimos con el gobernador regional, don Luis Cubertino. Allí ustedes pueden ver a la señora concejala Georgina Cuyul, al gobernador, don Luis Cubertino, que les habla, y por supuesto a nuestro amigo y compañero de trabajo en el Consejo, Gerardo Sáez. ¿Qué fue lo que discutimos aquí? Básicamente revisamos con el gobernador los grandes proyectos de infraestructura que hoy día están en proceso en nuestra comuna, unos en proceso de ejecución, como la Costanera, por ejemplo, la segunda etapa, otros que están en proceso de diseño, ¿no es cierto?, y en distintas etapas. Entonces nosotros quisimos compartir con el gobernador nuestra inquietud en el sentido de colaborar a que los procesos sean los más rápidos posibles. También vimos un aspecto que es muy relevante y que yo también quiero compartir con nuestros televidentes, y tiene que ver con la atención primaria de salud. Lo hemos conversado con el director de salud, lo hemos conversado en el Consejo, yo tengo la experiencia como alcalde porque también sufrí esas mismas consecuencias, y es que Panguipulli representa una singularidad territorial que no existe en otras comunas. Claro. Quizá Futrono pudiera parecerse un poco a nosotros, pero el gigantismo territorial de la comuna de Panguipulli es grande, Panguipulli. Obliga a una política que suplemente los recursos para la atención primaria. Aquí estamos hablando de atención primaria, pero yo me refiero también a otras áreas. Nosotros somos una comuna tan extensa que requiere una mirada especial. La presidenta Bachelet en su segundo periodo desarrolló un concepto que se denominó zonas rezagadas, es decir, una forma, un mecanismo especial para compensar aquellas áreas territoriales del país en que el desarrollo es más lento que en otras, como en el caso de Valdivia, por ejemplo, las que están cercanas a la ciudad capital, o que son más pequeñas y requieren menos infraestructura y menos recursos. Claro. Y hemos planteado al gobernador la necesidad de localizar en nuestro territorio, que es el norte de la comuna, ¿verdad?, y esto también es válido para Lanco, este plan, este instrumento de zonas rezagadas para compensar, digo, ¿no es cierto?, esta inequidad territorial que se produce en la inversión del Estado en nuestra comuna. Pero específicamente en el área de la atención primaria hay que poner mucha atención.
La atención primaria en nuestra comuna es la principal, digamos, la principal institución del Estado y de la municipalidad en este caso, que acoge la demanda de salud. Y por lo tanto, muchas veces esta demanda, que a veces es de shock, somete a un frágil sistema de financiamiento de la atención primaria a una atención que produce roces, tanto entre los ciudadanos que se atienden con los funcionarios, o obliga a la municipalidad a ir inyectando cada vez más recursos para poder compensar la falta de recursos. Y voy a dar solo un ejemplo. Movilizar una ambulancia en nuestro territorio requiere, no tengo la cifra exacta, pero al menos tiene un 20% más de costos que en una comuna como Valdivia. Claro. Entonces, esa diferencia, a mi juicio, es justo, y por eso lo planteamos, demandar del Estado y del gobierno regional suplementar esos recursos para atender adecuadamente. Dar esta mirada, digamos, exactamente. que usted decía. Si claro. no vemos esa singularidad, obviamente nunca va a surgir un suplemento financiero para la operación del sistema de atención primaria de salud en nuestra comuna. Claro. Y yo pongo el ejemplo siempre de Pirihuayco. Pirihuayco es una zona la más aislada, la más lejana, la que tiene mayores dificultades. Dificultades de traslado para el traslado de pacientes. De hecho, hace un par de días atrás hubo un accidente grave. El muchacho estuvo con dificultades de ser transportado por distintas circunstancias que tienen que ver precisamente con estas carencias. Finalmente, afortunadamente, llegó a Valdivia. Lo atendió la ASH y hoy día el muchacho está en recuperación, pero con heridas graves. Claro. Entonces, no estamos hablando de cosas teóricas, estamos hablando de la necesidad de suplementar con recursos específicos que mejoren la eficiencia de nuestro sistema. Ese fue un tema de conversación con el gobernador y allí vamos a buscar las fórmulas, ¿no es cierto?, para que podamos postular a mayores recursos en esta área, específicamente en el área de la operación del sistema. Otro aspecto que conversamos con el gobernador fue precisamente la necesidad de que en el marco de la acción del gobierno regional vayamos valorando Panguipulli como una comuna del norte de la región que requiere una transformación. Hoy día nosotros estamos precisamente a puertas de plebiscitar una propuesta como la que tú tienes en tus manos, en donde se contempla precisamente la creación de las regiones autónomas y las comunas autónomas. Y yo creo que es tiempo de que en el proceso, si es que se aprueba, por supuesto, la nueva constitución, en el proceso legislativo para definir las formas específicas en cómo va a operar el nuevo sistema regional y comunal, aprovechemos, la ocasión para poner en tabla con nuestros parlamentarios precisamente la necesidad de crear la provincia de Panguipulli, que es una tarea pendiente y que yo creo que debemos impulsar con mucha unidad y con mucha fuerza y con mucha claridad. Así es que agradecemos al gobernador regional, don Luis Cubertino, su presencia. Estuvimos ahí con él conversando con mucha claridad y con mucha franqueza. Aquí estamos en otra actividad que me parece a mí muy relevante. Como ustedes saben, el senador Alfonso Urresti, quien está exponiendo en esa foto, no se ve tan nítidamente, es autor de una ley de protección de humedales. Esta ley, yo diría, es muy modernista, es una ley que efectivamente nos va a permitir proteger aquellos espacios que denominamos humedales. Claro. Y hay que decir, el humedal es como una esponja que absorbe las aguas lluvias y las conserva y produce un equilibrio. Hay hartos tipos de humedales igual. Yo, claro, sabe que aprendí acá en la costanera de Panguipulli, aprendí precisamente que habían distintos tipos de humedales. Yo pensaba que, no sé, a lo mejor era un concepto más reducido. El humedal es una pieza clave en el equilibrio ecológico, ¿ya? Porque no solo protege y digamos, conserva aguas, sino que además es espacio vital para especies de distinta naturaleza que habitan en ese sector. Entonces, el senador Alfonso Urresti es autor de esta ley y vino precisamente a exponer las principales características de esta nueva legislación
Y también, hay que decirlo, conversamos precisamente del tema que tangencialmente tocamos, que fue la creación de la provincia de Panguipulli, para comprometer a todos los senadores, a todos los diputados a esta gran tarea que yo creo que está pendiente. Así es que tuvimos un muy grato reencuentro con el senador, lo felicitamos porque Alfonso ha estado permanentemente, por supuesto, hace toda la pega legislativa en todas las áreas, pero particularmente se ha dedicado también a cuerpos legislativos que protejan nuestro medio natural, que protejan nuestros recursos naturales como una forma de resolver problemas del presente, pero también pensando en lo que le vamos a legar a las futuras generaciones de nuestro país y aquí particularmente en Panguipulli. Creo que el senador Durresti, si no me equivoco, tenía también un proyecto, estaba inmerso dentro de una comunidad de personas que velaban por sacar los cables igual de la ciudad, esta acumulación de cables que se generan también de repente. El excesivo uso de cables, la contaminación visual, una araña que entorpece la vista, que afea y que también provoca riesgo. También de incendios, etcétera. Exactamente, una iniciativa también importante. Y también conversamos, hay que decirlo, con Alfonso, este tema que está hoy día en boga, que es que marca la coyuntura política, que es la aprobación de la nueva Constitución. Evidentemente, esta Constitución que se propone para debate y posterior aprobación de parte de la ciudadanía, genera controversias. Hay personas que están legítimamente por el rechazo, hay personas legítimamente como nosotros por el apruebo, y lo que tenemos que resguardar es esa característica democrática del proceso. Yo creo que lo más importante es la legitimidad democrática del proceso. Por eso es que nosotros insistimos en que este proceso debe darse con absoluta información. El gobierno del presidente Boric ha estado activo, digamos, entregando el texto, difundiendo la importancia de esto, y nosotros aquí también lo conversamos con el senador Durresti sobre la necesidad entonces de resguardar por sobre todas las cosas la democracia. Es legítimo tener dos opciones, lo que no es legítimo es mentir para conseguir votos, y esa es una cuestión que claramente nosotros rechazamos. Así que agradecemos al senador Durresti su presencia en Panguipulli y ya continuaremos en otras materias trabajando con el senador. Por último, algunas pequeñas imágenes, esta vez con un gran vecino ¿de la comuna? De la comuna, el compañero Ampuero, que tiene su negocio ahí en la calle Pedro Valdivia. Lo visitamos hoy día, le entregamos un texto de la nueva Constitución para que lo lea, se informe, y él con mucha gentileza nos aceptó, y por supuesto nos aceptó la foto, porque si no, no la hubiésemos publicado. Así es que vamos sumando información, convicciones, voluntades para que nuestro voto sea informado en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. El 4 de septiembre. Eso es básicamente... hay un tema que no quiero olvidar, no tengo imagen, pero hoy día se celebran los 100 años de la radiodifusión en Chile. Y yo quiero rendir un homenaje, agradecer el trabajo de nuestros radiodifusores aquí en la comuna y en la región, y radiodifusoras, porque también muchas mujeres también hay radiodifusoras ejercen esta profesión, ¿no es cierto? Y la radio en nuestra comuna es vital, porque la radio informa hacia sectores en donde es más difícil que lleguen los medios de prensa, entretiene y va creando una red de conexiones que hacen que nuestra comunidad sea una sola y se sienta informada, comprometida, se entretenga en los días feriados o en los fines de semana o en las tardes, y por lo tanto nuestro sentido reconocimiento a los radiodifusores y difusoras de nuestra comuna. Y pensar en un hombre muy especial de Panguipulli, Miguel Espinosa. Miguel Espinosa fue un gran comunicador social, un gran radiodifusor. Fue maestro, formó talentos tanto aquí en nuestra comuna, en San Martín de los Andes incluso, y en la región de los Ríos, en Valdivia. Por lo tanto, junto con saludar a los radiodifusores y difusoras que ya tienen 100 años de vida, reconocer en Miguel Espinosa a un gran hombre, a un gran amigo que hizo mucho por difundir, por expandir esta
forma tan importante de entretener e informar a nuestros vecinos y vecinas. Así que un honor recordar siempre a Miguel Espinosa. Ya terminamos nuestro breve recuento sobre las actividades municipales y nos vamos derechamente a los comentarios sobre el librito que tú tienes en tus manos. A la conversación constitucional. En el programa anterior dijimos, vamos a comentar dos aspectos importantes, son salud y educación. ¿Qué nos puede decir Sebastián Dávila respecto de estos dos puntos? ¿Cómo se ve la propuesta? ¿Qué contiene la propuesta de nueva Constitución respecto a estas dos materias tan importantes para nuestra ciudadanía? Mire, primero que todo saludar a los vecinos y vecinas que el día de hoy nos observan, digamos, y saludarlo a usted igual, don Alejandro, felicitarlo nuevamente, como la vez anterior, por transmitirle a los vecinos, digamos, todo el pupurrí de actividades que usted hace en la semana. Es muy bueno informar a los vecinos siempre y mantenerlos al tanto, digamos, de las actividades que hacen los representantes de la comuna. También, bueno, me gustaría sumarme a los saludos de los radiodifusores. Les envío un cariñoso saludo también, si es que eventualmente podrían llegar a verlo a las personas de la Radio Austral de Valdivia, que se escucha mucho ya en mi querida ex ciudad, porque ahora soy adoptado acá en Panguipulli, y se escucha muchísimo, ¿eh? Se escucha en la mañana, a la hora de almuerzo, en las tardes. Hay muchas personas que se informan a través de la radio, así que un gran saludo para ellos y felicitaciones por su día. Vámonos de lleno al texto constitucional, a la conversación constitucional. Hoy día dijimos que íbamos a hablar sobre salud y educación. Bueno, para ir en orden en la propuesta constitucional, en el artículo 35 al 43 tenemos, digamos, todo lo relativo a educación. Ahí está contenido. Si usted descarga el texto o si lo tiene físico, se va al artículo 35 y siguientes, y ahí está toda la normativa relativa a educación. Y en cuanto a salud, el artículo 44 es el único artículo que menciona, digamos, salud propiamente, lo duro sobre salud está todo contenido en el artículo 44. Así que, y bueno, y tiene 11 numerales, tiene bastantes numerales, digamos, hay harto contenido normativo dentro de ese artículo. Y bueno, como usted también mencionaba dentro de sus actividades, ¿cierto? Mencionó a todo lo que es APS. Podemos partir indicando de que el sistema de salud propiamente tal, este nuevo sistema de salud que se plantea, esta universalidad, un acceso más robustecido, ¿cierto? De este sistema hacia las personas, el acceso a la salud, digamos, es más transversal. El Estado llega a más partes, ¿cierto? Llegaría a más partes. ¿Cuál sería, a tu juicio, la principal o las principales modificaciones, transformaciones que contiene la propuesta de la nueva Constitución sobre salud? Mire, lo principal es de que en el fondo el sistema de salud, digamos, es universal. Es universal, va a ser garantizado para la mayoría, para todos los habitantes, digamos, de la República, ¿cierto? Y en aspectos, digamos, más en términos legales, la actual Constitución lo que consagra más bien es el acceso. Te garantiza el acceso, pero equipara la salud privada con la salud pública, digamos. Como que las tiene, digamos, en una equiparación y en el fondo, digamos que ahora, digamos, el texto propone este artículo 44, dentro de su diverso contenido, garantiza más accesibilidad del sistema, robustece el sistema público de salud, sobre todo APS, que es la primera línea de funcionarios que tenemos. Sobre todo lo vimos evidenciado en pandemia, donde vimos que en cuanto sobre todo a financiamiento,
los funcionarios de salud tuvieron que literalmente improvisar muchas veces. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien allá en Valdivia, acá también en Panguipulli también sucedió, que los funcionarios tenían que al principio poco menos hacer un poco de malabares, ¿cierto? En cuanto a sus recursos de protección personal. En Valdivia, ocupando de repente, no sé, cortando bolsas de basura para hacer elementos de protección personal. Y eso demuestra de que nuestro sistema no estaba preparado y no es un buen sistema de salud, digámoslo, derechamente, porque en el fondo los recursos, digamos, que se le estaban inyectando a PS no estaban dando, digamos, el ancho como para enfrentar una situación de emergencia. También pasa eso en educación. Claro, lo que hay que explicar aquí, Sebastián, es que en el caso de la atención primaria de salud, la estructura de financiamiento es lo que conocemos como el per cápita. El per cápita. Esa cifra, que hoy día debe estar sobre los 13.000 pesos, significa, no recuerdo el sí, monto, son como 13.000 pesos. Sí. Esa cifra significa que el Estado provee al administrador, al gestor del sistema de atención primaria, en este caso de las municipalidades, 13.000 y tantos pesos por atención. Por persona, digamos, registrada en el respectivo consultorio, CERCOF o posta rural. Evidentemente, eso se demuestra en la práctica que es insuficiente para sostener. Lo comentabas un con el poquito gobernador, usted, claro. Precisamente. En el caso de Panguipulli, que es un monstruo territorial, obviamente no es lo mismo esos 13.000, el impacto que tienen esos 13.000 pesos. Y de alguien que vive acá en Panguipulli. Generan un costo, digamos, la operación del sistema en un territorio como el de Panguipulli genera un costo que no tiene ninguna relación con ese per cápita. Con ese per cápita, claro. Entonces, de ahí viene el primer salvavidas que presta la municipalidad al sistema, transfiriendo recursos directamente a la atención. En el caso de Panguipulli, estamos hablando de 700 y tantos millones anuales a salud. A salud, claro. ¿Ya? Entonces, en la propuesta de la nueva Constitución, que en el fondo se traduce en una propuesta de creación de un sistema único de salud. Claro, único. ¿Ya? Un sistema universal que va a permitir entonces, en la estructura de financiamiento, un mecanismo que financie lo que verdaderamente cuesta la atención de salud. Claro. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial. Esto no significa, como a veces se ha dicho, la eliminación del sector privado de salud. No, mire, y ahí, la ley no contempla, digamos, la Constitución no contempla eliminar el sistema privado. Y ahí precisamente me gustaría indicarle a los vecinos que pudieran revisar, digamos, el artículo 44 en el inciso 7, precisamente. El inciso 7, o sea, el número 7 del artículo 44, que dice: el sistema de salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. O sea, en el fondo, como usted bien dice, no, en ningún caso, digamos, no van a haber prestadores privados, ¿cierto? Como algunas personas han salido a decir de que en el fondo no, aquí nos vamos a quedar con un sistema de salud solamente. Por ahí también yo he visto en prensa también, digamos, de que las ISAPRES también están ahí por ahí medias incómodas con el texto constitucional, advirtiendo que eventualmente podrían quebrar, pero en el fondo eso más que nada son especulaciones, porque la realidad de las cosas es de que efectivamente se va a robustecer, ¿cierto?, el sistema público de salud, va a ser un sistema único, pero que en el fondo igual va a existir, va a ser mixto finalmente. O sea, de lo que se porque trata igual va a es que estar este la sistema salud único de salud, como tú dices, robustezca claro. todo el sistema, tanto de la atención primaria como secundaria y terciaria, aumentando cantidad y calidad de los recursos, claro, incluyendo, por supuesto, los recursos humanos que son fundamentales. Entonces, esto significa que, por ejemplo, hoy día tenemos FONASA, que es el instrumento, el organismo público de salud,
atiende aproximadamente un universo del 80% de la población chilena. El 80%. El 80%. Pero obviamente en las listas de espera, los temas de alta especialización, las operaciones carísimas a veces en algunas áreas, van provocando una insatisfacción en nuestros usuarios porque efectivamente podían morirse esperando una operación. Entonces, lo que propone la nueva Constitución es limitar al mínimo posible la prestación del servicio tardío. Tardío, claro. ¿Me entiendes? Entonces, no hay que temerle al Sistema Único de Salud. Lo que hay que señalar es que lo que se busca es precisamente fortalecer todos aquellos instrumentos que inciden directamente en los tiempos, la calidad, las formas de atención de la salud de nuestros vecinos y vecinas. Y por supuesto deja abierto a las personas que puedan financiar irse a una clínica particular sin ningún fácilmente. problema. Eso no, se trata de subir el estándar, la calidad, la capacidad de atender con eficacia a una persona que ingresa al sistema público de salud, que hoy día obviamente no está asegurado. Claro, exactamente. Y el ejemplo más concreto es el que mencionaba usted, de hecho, sobre todo con la conversación que tuvo ahí con don Lucho Cubertino, a quien le enviamos un saludo también. Con respecto acá Panguipulli es el mejor ejemplo. El territorio es muy amplio geográficamente. Tenemos comunas, localidades muy aisladas, Puerto Pirigüey, como mencionaba usted, Liquiñe por el otro lado también, Coñaripe, etcétera, etcétera. Y es obvio, esos 13.000 pesos que estábamos mencionando, digamos, es obvio que no van a cubrir, digamos, las necesidades de un habitante de la localidad de Liquiñe. No es comparable con respecto a alguien que vive acá en Panguipulli. Entonces, en ese ámbito, la propuesta de nueva Constitución no debe ser temida, porque no significa una modificación, una estatización de los sistemas de salud. Claro. Es decir, fortalece lo que existe bajo mandato estatal y deja libre, obviamente, la opción de privados prestar servicios de distinta naturaleza vinculados a la salud a través de las clínicas privadas y otros organismos. Claro. Es decir, se trata de fortalecer y de mejorar el financiamiento y la creación de infraestructura, porque, ojo, por ejemplo, aquí nosotros en Panguipulli estamos esperando durante tantos años la construcción de un hospital público. El hospital público. ¿Ya? Probablemente este hospital pudiéramos inaugurarlo en unos 6 a 7 años más. Claro. Entonces, se trata de evitarle a las comunas, a las personas, esperar tanto tiempo para la construcción de un hospital que es vital para la vida de la gente en Panguipulli. O sea, hay muchas personas que se tienen que trasladar a Valdivia. A Valdivia. Claro. Entonces, eso va generando insatisfacción. Entonces, yo creo que la Constitución, la nueva Constitución, lo que propone es precisamente aminorar, disminuir al máximo todas aquellas características actuales del sistema público de salud que impiden que la gente sienta satisfacción y sienta también que su atención de salud es inoportuna porque tarda mucho, porque finalmente la gente se muere en el camino. Yo creo que allí hay una tarea explicativa también muy importante, porque además estas normas constitucionales establecidas en el texto son eso, son normas. Pero los procedimientos, el marco general, digamos, para que adquiera carácter, digamos, de funcionalidad, va a requerir de un proceso, y allí para eso están las normas transitarias, que culmina con la discusión parlamentaria que finalmente promulga la ley específica. Claro. En este caso, aspectos vinculados a la salud pública. Claro. Es decir, no es un procedimiento arbitrario, va a haber una discusión ciudadana. Esta discusión, digamos, con respecto a todos estos temas, tiene que seguir. Va a seguir sí o sí. Exactamente. Va a seguir y algo sí similar parece, digamos, tiene parecido con la educación pública, porque aquí hay que explicar que hoy día en Chile la municipalización de la enseñanza, que ojo, es una ley que se promulgó el 10 de septiembre
del año 1990. ¿Qué ocurrió el 11 de septiembre? Yo dije 11 de septiembre. No, 10. El 10 10 de marzo de marzo. de 1990. Corrijo la fecha. 10 de marzo de 1990. ¿Y qué ocurrió el 11 de marzo de 1990? Asume el primer presidente democrático después de la don dictadura, Patricio Aylwin. don Patricio Aylwin. Es decir, Pinochet y su equipo, a través del mecanismo junta de gobierno, que era muy fácil muy rápido promulgar leyes, promulga esa ley el día domingo antes del cambio de mando. Claro. Y así se establece la nueva ley de educación, que en el fondo crea una serie de desigualdades. Tú sabes que los profesores estaban sometidos a la ley general del trabajo, al código del trabajo. Claro. Es decir, si un empleador quería despedir a un profesor, no tenía ningún problema. Claro. No tenía que entregar una razón de la empresa para no necesitaba justificar. Es decir, los docentes estaban absolutamente desprotegidos. De tal manera que después vino el estatuto docente, se fueron a hacer algunas mejoras, pero aún es insuficiente, tanto desde el punto de vista del financiamiento de la carrera funcionaria. Yo creo que el Estado de Chile aún no valora adecuadamente a sus docentes. Entonces la propuesta constitucional lo que hace es generar una valoración fundamental de todos los actores que tienen que ver con la educación, partiendo por los docentes, obviamente, pero también con el financiamiento. Yo no sé si ustedes saben, estimados amigos y amigas, que el sistema, la estructura de financiamiento de la educación pública es en el fondo un subsidio a la demanda. Claro. ¿Qué significa esto? Que al colegio se le paga por asistencia por la media. asistencia. Es decir, si yo tengo 100 alumnos en matriculados, pero durante 3 meses vienen 50, después 60. Volvemos, por ejemplo, al tema de la pandemia también. Claro, entonces finalmente se hace un promedio y eso es lo que se denomina la matrícula, la asistencia media. Y por esa asistencia media, es decir, por los alumnos que efectivamente participaron de las clases, el Estado provee un recurso que se llama subvención escolar. Entonces, claramente, se produce nuevamente un desequilibrio, una desigualdad. Y aquí hay que comparar, Sebastián, que el financiamiento de una escuela pública en Panguipulli, que no tengo la cifra, pero con todos los suplementos que se han hecho, la ley CEP y otros, entrega de computadores, textos, podríamos tal vez llegar a los 200.000 pesos. No me atrevo a dar esa cifra. A dar una cifra exacta, claro. Pero obviamente un colegio particular, privado, tiene un per cápita por alumno que supera los 350, 400.000 pesos. Entonces ahí hay un desequilibrio. Y la propuesta de la nueva Constitución cambia el mecanismo de financiamiento y propone un financiamiento basal. ¿Qué significa esto? Que eliminamos el financiamiento por subvención, por asistencia media y ponemos un financiamiento basal que significa en la práctica financiar el verdadero costo que tiene la educación pública en Panguipulli. Claro. Es decir, si la escuela Manuel Anabalón Sáez, por poner un ejemplo, tiene 300 alumnos y recibe, pongamos, 700 millones de pesos anuales por asistencia media, se va generando un déficit de financiamiento que es el que suplementa a la municipalidad. Claro. Y la municipalidad está hoy día traspasando cerca de 800 millones anuales a educación. Entonces, lo que la ley va a hacer financiar el costo real de la escuela Manuel Anabalón. Y como yo le decía, don Alejandro, en específico como para ser más explicativo igual a los vecinos y vecinas de Panguipulli, el tema de la pandemia es el mejor ejemplo. Ahí nos pillamos con un montón de cosas, digamos, que sacaron a evidencia de que teníamos graves problemas, tanto también, bueno, volvemos a mencionar salud y educación.
que son muy parecidos, digamos, en cuanto a ciertas problemáticas, digamos, que el texto vendría haciéndose cargo como para resolverlas. A mí siempre me gusta dar, digamos, ejemplificaciones igual, y por ejemplo, algo típico que yo recuerdo muy bien, nítidamente, que ocurre, por ejemplo, en Valdivia, y que posiblemente pueda ocurrir acá igual, es el tema de que a veces, por ejemplo, no sé, temas muy pequeños, pero que impactan en la vida de los estudiantes, la calefacción, por ejemplo. De repente, quedar cortos de leña, cosas así, que donde ahí tiene que sí o sí hacerse cargo después a la municipalidad, estar inyectando recursos, generando debates para hacer esas inyecciones, digamos, en los consejos, etcétera. Situación que debería estar totalmente, digamos, resuelta por un sistema robusto de educación. Así es. Ahora, hay que decir, Sebastián, que obviamente, estos financiamientos, el basal de educación, que ya dijimos financia globalmente el costo real de la educación en un colegio determinado, o la modificación del sistema de financiamiento de la atención primaria y en general de la salud, eliminando el per cápita, obviamente van a tener un costo mayor. No solo estamos hablando de una transformación estructural de los dos sistemas, sino que estamos hablando también de una transformación estructural de el sistema impositivo chileno. Porque hay que decir, que esta es una cifra que normalmente no se da a conocer, el 50% de la riqueza en Chile está en manos del 1% de la población. ¿Y cuánto es el 1% de la población chilena? 1.800 personas, 1.800 familias. Entonces, si nosotros no modificamos la estructura financiera, que tiene que ser con responsabilidad, por cierto, porque no podemos nosotros, hacer cualquier cosa. Esto tiene que estar bien equilibrado, tiene que estar bien discutido, tiene que ser bien consensuado en el Parlamento, claro. Pero evidentemente Chile debe cambiar su estructura impositiva, porque actualmente los que más ganan son los que menos impuestos pagan. Solo una cifra que conozco bien con Alemania. En Alemania la carga tributaria de las empresas, en general, especialmente de las grandes empresas, está por el orden del 35%. En Chile, incluyendo la reforma que hizo la presidenta Bachelet en su segundo mandato, apenas llegamos al 25%. Es decir, todos estos cambios requieren obviamente de una reforma profunda, estructural al sistema impositivo chileno, la elusión, la evasión, etcétera. Claro. Ahora, debemos insistir siempre, Sebastián y estimados vecinos y vecinas, que estas transformaciones van a ser graduales, porque necesariamente para que una norma constitucional como la establecida en el caso de educación y salud prospere y sea ejecutable, sea funcional, va a requerir de un proceso de discusión entre la ciudadanía y por supuesto en el Parlamento. En el Parlamento, que va a tener que tomar las decisiones para crear estos cuerpos legales. Y además, la nueva Constitución introduce un mecanismo súper novedoso, que es la propuesta popular de ley. Claro. Es decir, no recuerdo si es el 10% del padrón, no tengo la cifra, pero ciudadanos organizados que cuenten con un 10%, me corrigen la cifra si no es exacta, del padrón pueden promover leyes en el Parlamento. Claro. Es decir, ese también es un mecanismo que impide la arbitrariedad. Porque, muy democrático, por yo cierto, en eso también. quiero ser muy directo, digamos. No va a haber arbitrariedad en la aplicación de estas normas constitucionales, porque va a haber un control ciudadano y un control legislativo. Claro. De lo que sí tenemos que estar convencidos es que la nueva Constitución es necesaria para la transformación del Chile que todos hemos aspirado y que de alguna forma hemos expresado. Entonces, hay que tener ahí, digamos, la certeza de que nada va a ser arbitrario. Claro. Don Alejandro, mire, como para digamos, enmarcar el tema de hoy, digamos que era salud y educación, ¿cierto? Precisamente.
Y sobre todo específicamente con el tema de que estábamos conversando ahora, para que los vecinos le puedan echar una vuelta igual, se puedan informar, puedan buscar información, digamos, sobre el financiamiento basal de la educación. En la propuesta constitucional está consagrado en el artículo 36, número 8, que acá nos señala, bueno, se los voy a aprovechar de leer también. El Estado debe financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales, dice, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Aquí está consagrado el sistema basal. Claro, un sistema más integrado donde, como usted bien mencionaba, digamos, va a haber un mayor, digamos, el financiamiento, digamos, va a ser apuntado en la dirección correcta, digamos, porque en el fondo... básicamente el financiamiento que compromete la nueva Constitución es financiar el costo real. El costo real de la educación. Derechamente sí. ¿Verdad? Claro. Por lo tanto, no hay que tener temor. Tampoco se acaba las escuelas particulares subvencionadas ni las privadas. Claro. ¿No? De hecho, hay bueno, aquí, como yo bien mencionaba en un inicio, desde el artículo 35 al 43, usted pide todas las normas relativas a educación y en lo particular, digamos, en el artículo 35, 36, también se menciona, bueno, aquí en el 36, en el número 7, ¿sí? Se menciona que la educación pública va a ser de carácter laico igual. Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a lo que usted estaba mencionando recién, no es que, por ejemplo, vaya a desaparecer el Instituto Salesiano en Valdivia, por ejemplo, que ellos también dentro de su educación profesan, digamos, una educación más desde el aspecto religioso también, ¿cierto? Se va a respetar absolutamente. Se va a respetar totalmente, digamos, cualquier mirada educativa. Sebastián, lamentablemente ya nuestro director nos está marcando los tiempos. Esta es una discusión, por supuesto, que está dándose en todo Chile, claro. Es larguísima. Nosotros solo queremos, primero, ser muy sinceros con nuestras posiciones, porque aquí sería terrible que uno no dijera lo que piensa, claro. ¿Verdad? Pero el propósito especial de esta conversación, de esta información, es invitar a todos los vecinos y vecinas a leer la nueva Constitución, independientemente de si su opción es rechazo o apruebo. Porque el elemento fundamental que nos permite tomar una buena decisión es la información. Y ese texto entonces contiene todo aquello que puede convencernos a algunos y a otros no, eventualmente no. Claro. Y entonces nosotros no deslegitimamos las dos opciones. Las dos opciones son democráticas, apruebo o rechazo. Claro. Pero hagámoslo con información. Con información clara. Sebastián, te agradezco mucho la presencia. Unos segundos para despedirte de nuestros televidentes. Sí, bueno, agradecido por la invitación nuevamente. Estuvo muy interesante. Quedamos medio cortos de tiempo. A uno le gustaría a lo mejor seguir conversando, digamos, sobre estos temas muy interesantes para la comuna de Panguipulli, que son educación, salud. Y bueno, enviarle un gran saludo a los vecinos y vecinas de la comuna, de esta linda comuna que es Panguipulli, desearles que tengan un muy buen fin de semana también y aprovechen de informarse los fines de semana en una conversación amena con la familia. Como usted bien decía, ambas opciones son totalmente democráticas, pero lo ideal, vecinos, es que se puedan informar. Aprovechen de leer, vayan buscándolo por tema, lo pueden ir separando con separadores. Por ejemplo, nosotros ya mencionamos las normas relativas a educación, salud, que es solamente un artículo, el artículo 44, y en ese sentido usted lo puede ir conversando, puede ir buscando información. Los más jóvenes pueden apoyar por ahí a los más adultos que de repente les es más complejo manipular aparatos tecnológicos, etcétera. Así que eso. Muchas gracias, Sebastián. Yo me despido también de nuestros televidentes, deseándoles un bonito fin de semana. Comienzan ya los primeros atisbos de la primavera, poco frío, pero ya comienza a cambiar el clima, así que nos va a permitir salir más al aire libre. Les deseo entonces un lindo fin de semana a todos y a todas. Y los invitamos entonces al próximo programa, todos los viernes a las 19 horas. Muchas gracias por la audición.
Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.